Vídeo. Las medallas no quiere decir que seamos respetados. Todos conocemos ganaderías con las vitrinas llenas de medallas y otras ganaderías que solo decir su nombre nos hacen sentir respeto. Y no siempre coincide, no siempre es lo mismo la ganadería que es respetada que aquella que se hincha a ganar premios en concursos. El respeto no se gana de forma puntual, los resultados sí. El respeto es un acumulado, es el resultado de una trayectoria. Hay ganaderías que son muy respetadas, incluso no teniendo resultados o incluso no participando en concursos. Y vamos a ver hoy cuáles son los pilares fundamentales que hacen que una ganadería sea respetada. Hoy no vamos a hablar solo de concursos y de marketing. Hoy vamos a hablar de algo mucho más lento, de cómo se construye el respeto de una ganadería dentro del sector ecuestre. No es algo fácil y no es algo que se pueda hacer de un día para otro. Hemos intentado resumir en varios puntos los pilares fundamentales para ganar el respeto del sector. Y evidentemente, abiertos a discusión, creo que hemos conseguido resumir de forma fehaciente qué es lo que realmente hace que una ganadería sea respetada a lo largo del tiempo. 1. La coherencia en el tiempo. Ganaderías que tienen una trayectoria coherente, que no van dando bandazos de un lado a otro en función de las modas del momento o del semental que gane en ese año. Evolucionan, claro que sí, pero de una forma coherente, con una base sólida. Mantienen un tipo de caballo reconocible, una idea de cría clara y una lógica interna que se sostiene a lo largo de los años. Y ese respeto se lo gana porque el sector ve que independientemente de los resultados que estés obteniendo, sigues en una línea, no cambias de rumbo a la primera de cambio o cuando las cosas vienen mal dadas durante una temporada. Porque hay que creer en un proyecto, en el proyecto de cría de la ganadería. No puede ser, y menos en algo como la genética y la cría, que no tengamos una idea clara o un objetivo de hacia dónde queremos ir y de qué tipo de caballo queremos criar. Esa coherencia a la larga es la que da el respeto del sector. 2. Tener un criterio propio. No nos vale de nada que queramos hacer lo que hace el de al lado. Tenemos que tener claro nosotros como ganaderos a dónde queremos ir, lo que queremos criar, el objetivo de caballo, a qué damos prioridad dentro de la cría. Ese criterio propio es el que nos hará continuar adelante sin necesidad de ir de un lado al otro, de forma consecuente. El sector siempre respetará más a quien se equivoca con su propio criterio que no a aquel que hace lo que todo el mundo quiere hacer. Porque copiar es cómodo, tener criterio exige y conlleva una responsabilidad de las consecuencias. Ese criterio es el que hace único al ganadero. Detrás de toda ganadería de cría a largo plazo, tiene que haber un ganadero con un criterio. Si no, al final se trata de una máquina de hacer potros y potras. 3. Trato y manejo de los ejemplares. Una ganadería que sea respetada se nota mucho antes de entrar en pista.
en el estado de los animales, en la forma de interactuar con los animales cuando están en el concurso o cuando los vemos con ellos. Se ve, se palpa esa interacción con los ejemplares. Cómo están los caballos en la casa, cómo se manejan, cómo viajan, cómo se recuperan y cómo se presentan, dice muchísimo de la ganadería que hay detrás. El bienestar real de los animales es algo que el sector percibe. No hace falta hablar de ello, se ve a primera vista. Tú ves a una ganadería llegar al concurso con sus presentadores, con su equipo, y enseguida se nota si los animales tienen una interacción buena con sus cuidadores o no, y con sus presentadores. A la hora de salir a pista, cuando un animal es presentado, habla. El ejemplar te está diciendo cómo está entrenado. Si su presentador lo maneja de una forma o lo maneja de otra. Los animales son listos y en el momento en que están en pista, hablan. Te dicen cómo están siendo tratados. Y no es una cuestión solo de si le pongo más spray o menos spray, si lo cuadro así o lo cuadro así. Hay mucho más. Y solo hay que saber escuchar y observar. Eso forma parte también de la ganadería que hay detrás y del respeto que el público podamos tener hacia esa ganadería. 4. La forma de vender. Hay veces que en un momento, en una venta, se pierde lo construido durante años. Una venta no es solo vender un ejemplar, es abrir un camino y dejar nuestra reputación en esa acción. La forma en que se vende dice mucho de quién hay detrás. Vender por quitarse un problema, prometer lo que no es verdad. Todo eso erosiona la reputación de una ganadería de forma silenciosa. A la larga, perdemos reputación, perdemos el respeto. Engañar no sale gratis. Y siempre es mejor decir la verdad o perder en una transacción que el intentar engañar hoy, porque a la larga nos hará perder muchísimo más. Las ganaderías respetables venden con responsabilidad. A veces hay que saber decir no. No puedes vender un potro de 3 o 4 años recién iniciado y que ya te ha dado problemas en la casa por su carácter a una familia que pretende comprar un ejemplar para pasear para su hija. Es mejor perder. ¿Cómo vamos a vender un animal diciendo que es muy noble cuando sabemos que tiene su carácter y que además es joven y se lo vamos a dar a una principiante que pretende ir al campo cuando el caballo a lo mejor se ha criado en cuadra? Hay que ser responsables. No podemos vender una yegua de cría diciendo que es increíble los productos que da cuando sabemos que tiene problemas para poder reproducirse. Hay que ajustar los precios de los ejemplares de acuerdo con lo que estamos ofreciendo. Habrá un capítulo muy interesante que es ¿cuánto vale un caballo? Se habla mucho, o sea, ¿cuánto vale mantener un caballo? ¿Cuánto cuesta un caballo? Tendremos un capítulo donde hablaremos de ello y veremos que hay muchos factores que influyen a la hora de marcar un precio. Pero sí que es importante el no mentir, el que lo que ofrezcamos al cliente sea la realidad. 5. ¿Cómo se comporta una ganadería respetable cuando no gana? Eso dice mucho. Casi dice más eso que el cómo se comporta cuando gana. El saber perder. Y a veces no es perder,
sino reconocer que hay otros ejemplares que se han lucido o lo han hecho mejor que los nuestros en ese concurso. Aquí es cuando se ve la madurez real. No se puede ir criticando jueces, criticando caballos, criticando ganaderos, criticando competidores, criticando todo lo que se mueve cuando perdemos. Eso hace que perdamos el respeto de quienes están, del sector. La elegancia en la derrota puede construir mucho más respeto que una victoria mal gestionada. Muchas veces lo vemos, entendemos el momento que se celebre un triunfo. Evidentemente se celebra un triunfo. Pero hay formas y formas. Y hay ganaderías que gestionan muy mal las victorias y hay otras que gestionan muy mal las derrotas. Eso a la larga influye. 6. Honestidad con lo que se tiene. No todos los potros son extraordinarios y no todas las yeguas sirven para criar eternamente. Hay que ser consecuente y hay que saber reconocer cuándo sí y cuándo no. Y lo que decía antes, cuando hay ejemplares mejores que los nuestros o que lo han hecho mejor que los nuestros en ese concurso. Y es de bien nacido ser agradecido. Eso es lo que nos permitirá crecer como ganaderos. Las ganaderías respetadas al final saben identificar sus virtudes y sus limitaciones. Y ahí está su fuerza. Y no inflan expectativas que no pueden sostener en el tiempo. Cuando el discurso que damos no coincide con los resultados o con nuestra forma de actuar, el respeto se pierde. Yo puedo prometer, prometer y prometer, pero si detrás no hay unos actos y una forma de operar, ese respeto es muy fácil que se pierda. Yo puedo hablar de tener el mejor caballo del mundo, el mejor ejemplar de capa del mundo, el mejor tal, pero es que no hay el mejor. Hay el mejor de forma puntual en un concurso. Pero hablar de que tenemos el mejor ejemplar del mundo, el mejor semental del mundo, la mejor yegua del mundo, hace que nos pierdan el respeto, porque hay una falta clara de humildad. Y sin esa humildad, difícilmente podemos criar para ser respetados. 7. El silencio. Una ganadería respetada no necesita estar haciendo ruido continuamente, ni necesita estar justificándose continuamente, ni necesita entrar en guerras de forma continua con sus adversarios. Cuando una ganadería no grita, normalmente es porque no lo necesita. Su presencia en pista o sus resultados hablan por ella misma. Salen a pista sin necesidad de palabras, dan un producto sin necesidad de hablar de ello. Llegan y lo enseñan. Y que el mundo juzgue. 8. El respeto interno. Porque el respeto no es solo lo que el público piensa de nosotros o de nuestros ejemplares cuando salimos a pista. El respeto también se gana internamente, con nuestro equipo. ¿Cómo tratamos a la gente de dentro de la casa? ¿Cómo tratamos a los que conforman nuestro equipo? A nuestros mozos, a nuestros preparadores, a nuestros presentadores, a nuestros jinetes. Ese ambiente de trabajo es el que permite que el equipo, junto con los ejemplares, se presente y se gane el respeto público del resto de ganaderías. Cuando una ganadería cambia constantemente de equipo, hay un problema. Y normalmente no es del equipo, o del presentador, o del mozo. Hay ganaderías que año a año tienen un presentador distinto, un jinete distinto.
Los mozos pasan, van, vienen, vuelven. Eso dice mucho. En cambio, hay ganaderías que tienen a un mismo equipo de toda la vida. Obviamente, pueden cambiar al presentador puntualmente para concursos morfológicos o porque tienen ejemplares que merecen ser llevados en manos de profesionales del sector, ya sea de jinetes o de presentadores. Pero cuando hay cambios tan constantes, y son cambios que duran normalmente una temporada, hay un problema. Otro pilar para ganarse el respeto es saber decir que no. No a concursos que no nos aportan. No a ventas que no nos van a dar una estabilidad. No a colaboraciones tóxicas. No a publicidades que no nos aportan. Las ganaderías respetadas no dicen que sí a todo. Escogen qué frentes quieren luchar. ¿Dónde y cómo? Y con criterio. Y yo diría que el último punto sería el legado versus el momento. Hay veces que nos encontramos en la encrucijada de tener que escoger cómo gestionar el momento, quizá es un concurso, quizá es la participación en un evento, con el legado que queremos dejar. Las ganaderías respetadas tienden a escoger muchas veces el largo plazo. ¿Qué quedará de lo que estamos escogiendo actualmente? ¿Qué dejaremos en la ganadería? Hay muchísimos factores y evidentemente no podemos simplificar, porque hay veces que nos vemos obligados por circunstancias económicas o por mantener la ganadería a hacer ciertas concesiones, y hay otras que, bueno, si tenemos el respaldo detrás, podemos permitirnos tener otro tipo de opciones. Como podéis ver, muchos de los puntos que hemos estado nombrando afectan al equipo, afectan a las personas, afectan a las decisiones, afectan en la forma en que tratamos tanto a ejemplares como a personal. Todo esto es muy importante y no se puede fingir. Aunque pretendamos llegar a un concurso con todo el mundo sus camisetas puestas, con su hierro, con la sonrisa, con las mantas, sudaderos, etc. Hay temas en este sector que se conocen y cómo hablan de nosotros la gente que trabaja para nosotros es muy importante. El respeto se va construyendo y evidentemente podemos tener deslices, podemos tener decisiones desafortunadas, pero el largo plazo y la forma en cómo manejamos esas decisiones es lo que influirá a la hora de hacernos respetar. Hay ganaderías que crían animales o ejemplares buenísimos, pero no son ganaderías respetadas. No se han ganado el respeto del sector, de los intermediarios, de los ganaderos, de los competidores, de los trabajadores. Es complicado. Hoy en día, y además con redes sociales y de la forma en que interactuamos de forma global, es muy fácil que se pierda el respeto por parte de otras ganaderías. Y eso influirá a la hora de vender y a la hora de posicionarnos nosotros como ganaderos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Las medallas no equivalen a ser respetado. Esperamos os haya gustado. Como siempre, esperamos vuestros comentarios que poquito a poco van entrando. Agradezco mucho a aquellos que os tomáis el tiempo para darme vuestra opinión y nos vemos en el próximo episodio. Si queréis algún título en especial, hacedmelo saber. Hay muchísimos temas para tratar. Como siempre, gracias por escucharnos, gracias por ver nuestro podcast de Grupo Pre. Hasta pronto.